Catedral Vieja de Cuenca, con más de 450 años de construcción, encierra entre sus paredes historias de amores religiosos, entierros de restos humanos, entre sus cimientos y energías extrañas relacionadas con espíritus del más allá. La iglesia matriz, más conocida como la Catedral Vieja de Cuenca, inicia su historia el 12 de abril de 1557, cuando Gil Ramírez Dávalos señala un espacio frente al Parque Calderón como lugar para construir el templo mayor de la ciudad. Fue construida sobre cimientos de piedra sillares, transportados desde los palacios reales de la antigua Tomebamba, ciudad imperial inca, que son visibles en la parte exterior y al pie de las paredes. La iglesia ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los tiempos, tanto en su organización como su estructura. Su conformación definitiva se logró entre los años de 1821 y 1924. Además, ha soportado varios sismos, terremotos y el deterioro inevitable por el paso de los siglos. La Catedral Vieja nació como templo parroquial y según descubrimientos arqueológicos realizados recientemente a raíz de exploraciones previas a la restauración. El edificio estaría levantado sobre una primitiva ermita anterior a la fundación de Cuenca, conservando sus paredes de adobe hasta la actualidad, al igual que algunas sepulturas humanas con osamentas que se mantienen intactas. Se dice que la gente católica en la Cuenca colonial y republicana empezó la tradición de enterrar a sus familiares lo más cerca posible de la iglesia y que convirtieron a lo que hoy es el Parque Calderón y sus alrededores en un cementerio. Así, desde 1721, la iglesia habría acogido centenares de cadáveres de familias reconocidas en la pacata sociedad cuencana para que sean enterradas dentro de ella, porque la gente creía que si se enterraban más cerca del altar, más pronto iban a llegar al cielo. La restauradora Jimena Pulla, quien realizó parte de la restauración, según sus investigaciones sobre esta creencia, nos comentó lo siguiente. Según la hipótesis que nosotros tenemos es que se vendían asientos de sepultura en toda la iglesia, pero en un momento hubo tanta demanda de entierros porque los sacerdotes cobraban indulgencias para que la gente pueda enterrarse aquí. ¿Qué pasaba? Que creían que mientras más cerca estaban enterrados de Dios, llegaban más pronto al cielo. El vicario, padre Guillermo Andrade, como creyente católico, consta estos hechos como sucesos que son parte de la fe creyente de aquella época. Hay creyentes y hay no creyentes, y hay medio creyentes. En todo caso, el entierro en la catedral o en cualquiera de los templos era una idea vinculada con lo sagrado, con lo religioso. De hecho, si la fe para los creyentes es un caminar hacia otra vida, la vida eterna, cuando llega el momento de la muerte, pensar que su cuerpo quede también sepultado para su propia descomposición dentro de un lugar sagrado, era más que un mito, era una religiosidad muy fuerte dentro del pueblo creyente. Antiguamente, un difunto era velado en el interior de su propia casa, rodeado de un gran número de velas, que significaba luz para su transcurso a otra vida.
La gente, como sus familiares y amigos, oraban por su alma, mientras denunciaba su muerte con el toque de campanas, con el fin de que su alma atravesara con mayor facilidad el túnel de la oscuridad. Mientras el velorio transcurría, se ofrecía a los presentes una taza de café, como gratitud por acompañar a sus familiares durante su larga velada. Para en la mañana siguiente, entre rezos, llantos y tristeza, llevar al cadáver en una procesión hacia la iglesia. La gente de recursos, al llegar a la iglesia, esperaba a que salga el obispo mientras se preparaba para dar la Eucaristía junto a los sacerdotes. Una vez comenzada la misa, el obispo bendecía el cadáver con agua bendita, asimismo a los familiares y amigos que se acercaban al obispo para, en forma de agradecimiento, besar su anillo y recibir la bendición, ya que esto representaba la fe para los creyentes. Una vez acabada la misa, sacaban al cadáver del ataúd, para luego meterlo en su nicho. Los sectores populares se hacían enterrar en el Ayacoral, cercado de los muertos, espacio ubicado fuera de la construcción de la iglesia, en el solar inmediato hacia el levante. Dentro de la iglesia se enterraba a la gente adinerada y por categorías, mientras que en las áreas exteriores eran sepultados los pobres, indios, esclavos, sirvientes. La posibilidad de pago de quienes adquirían sepulturas muestra la diferencia de clases sociales existentes en esa época. La venta de sepulturas constituye un elemento natural, puesto que la construcción de las iglesias en esa época era financiada con los ingresos por la venta de túmulos adquiridos por las familias pudientes. Igual hacían sacerdotes y personas importantes, habiéndose transformado en costumbre, encontrada en muchas iglesias. Estamos hablando de la Catedral Vieja sobre todo, ¿no es cierto? Está el edificio de lo que es propiamente la catedral, donde había una cripta, es decir, un cementerio subterráneo, donde se enterraban principalmente los señores obispos que morían acá, los sacerdotes también, o algunas personalidades que se habían destacado, por ejemplo, el padre Solano. De manera que dentro del mismo concepto que yo le decía anteriormente, una vinculación con lo sagrado, hacía que se diera este tipo de tratamiento a los cadáveres de las personas que mayores servicios habían prestado dentro de la catedral o de la iglesia. La restauración de la catedral empezó en el año de 1999 y fue culminada en el año 2005, para después convertirse en un museo religioso. El órgano había funcionado hasta finales de 1960, entonces distribuyendo el viento y dándose las melodías porque soplaba hacia los tubos. Y David Mendieta es el testimonio viviente de los cambios que ha ocurrido en la catedral. Aquí era el altar de San José, que todavía está conservándose aquí, el altar San José.
Ahora ahí al costado de la Virgen de la Inmaculada, acá es un obispo, no sé. El de arriba tampoco no tengo conocimiento. Pero es que cambiaron la imagen que está arriba. Sí, no me acuerdo de este. El corazón de Jesús, digamos, San José, es sí, todo un tiempo ha sido aquí y todavía está viviendo. Sí. Aquí era el altar del Señor de la Buena Esperanza, que esto ya está en la Catedral Nueva. Aquí era. Y aquí era la capilla de la Virgen de la Dolorosa del Colegio de Quito, aquí. Pero le han cambiado, ahorita son la Virgen del Dolores, nada más, no es la Dolorosa. Aquí hay unos cuadros hermosos. Vean. Sí, todavía bien. Es un cuadro sumamente hermoso, está retocado desde luego, pero está una belleza. Acá el otro, vean. También una belleza. Cuando van aquí enterrando a Dios, va la Virgen Magdalena y en fin, ya enterrando. Acá volteas ya llevándole al cementerio a Jesús en las sábanas. Durante un posterior proceso de restauración, se encontraron huesos en las paredes y abajo del piso, lo que afirmó científicamente que se enterraban en la antigüedad a las personas en las iglesias, y se encontró una catacumba cerca del altar, donde se enterraba a los obispos, y sus restos fueron trasladados a la Catedral Nueva. Para la revisión de los huesos, se siguió un proceso. Se basa en los siguientes pasos: localización, excavación y análisis de materiales. La excavación de un esqueleto o enterramiento se realiza con mucha precaución, teniendo en cuenta que una vez perturbados o removidos los restos de un lugar, nunca se podrá reconstruir la condición original. Todos estos hallazgos son tratados cuidadosamente, limpiados y pulidos para tratar de conservar el mejor material en el mejor estado posible. Gracias a estos hallazgos se puede determinar de algunas enfermedades que fueron causa de muchas muertes en estas épocas, como fue la fiebre amarilla, ya que al no tener medicamentos para curarla, morían. Sin embargo, en el proceso de la restauración de la catedral se encontró el osorio, donde se encontraron restos de cráneos amontonados, lo cual dio pie para una nueva investigación sobre la procedencia de los huesos. La restauradora Jimena Puya nos da una hipótesis desde su punto de vista, después de haber realizado una investigación sobre el origen de estos huesos. Tenían la creencia antes de que todo el sentimiento y de que toda la vida estaba en el cerebro, entonces estaba en la cabeza. Entonces, según la hipótesis que nosotros tenemos, es que se vendían asientos de sepultura en toda la iglesia. Cogieron los padres los restos de la gente que había sido enterrada en años anteriores y crearon 3 osarios. Uno de esos es este de aquí.
La gente, al saber que encontraron huesos en el osorio y que se encontró huesos de un feto, empezó a comentar que existían túneles que conectaban a la catedral vieja con la nueva, siendo un lugar de encuentro entre monjas y curas íntimamente, y donde las monjas realizaban sus abortos y los botaban en el osorio. La arqueóloga Nikki, quien está haciendo el estudio de los huesos que se encontraron, dio a conocer una versión diferente, basada en datos científicos. Las ciudades de muchos, de muy jóvenes a muy viejos. Hay también huesos de un bebé que no fue nacido, que la madre se murió cuando ella embarazada. A donde decían ustedes que hay el túnel que da a la Catedral Nueva, no hay de tal cosa. Yo sí le dije no hay tal cosa, es mentira. La gente cuando llega a la iglesia pregunta mucho sobre los túneles que hay acá, que se menciona, que la gente pregunta, que se conectaban esta iglesia con la Catedral de la Inmaculada, la Catedral Nueva. Entonces, durante la restauración se hicieron varias excavaciones, estudios. Entonces, los restauradores que nos han contado que no han encontrado ningún túnel. Están dos criptas, pero que no llevan a ningún otro lado. Entonces, no sabemos si existió, porque hay mucha gente igual que afirma que sí estaban los túneles y que habían cruzado. Cuando se prosiguió con la restauración, no se dejó de seguir con los mitos y creencias sobre la catedral, ya que la gente, al saber que en la catedral se encontraron catacumbas, piensan que hay maldiciones y energías extrañas. Es cuando se da a conocer el mito de la maldición de la catedral. Mucha gente que ha venido acá y de pronto han escuchado ruidos y cosas y sombras. Eso sí nos han comentado la gente, los turistas o los guardias mismos que están trabajando acá. Sí, decían que era una maldición de la catedral vieja porque se habían desenterrado restos, porque se estaban haciendo las restauraciones. No sé si sea por el bien inmueble en sí, pero creo que fallecieron 3 personas durante mi estadía aquí. El arquitecto Muñoz, que estaba hecho cargo del proyecto, que fue el mentador del proyecto de restauración, falleció con un ataque al corazón. Otra persona de las que fallecieron aquí fue el señor guardia. Él nos decía que siempre veía cosas extrañas y que él parece que sufrió un infarto, sí, en la zona en donde están los guardias. Él sufrió un infarto ahí mientras se hacía café. Le encontraron ya muerto. La otra persona que falleció fue mucho antes, es otro arquitecto, me parece que es de apellido Palacios. Él estaba haciendo ya la prospección para hacer el anteproyecto de restauración del inmueble y se cayó, se golpeó la cabeza y lamentablemente falleció. Pero no sé si tenga que ver en sí el edificio o es solo un asunto casual. David Mendieta, quien vivió más de 20 años en la catedral, nos da su punto de vista sobre dicha creencia. Ahí está bien decir que hay ruidos, casi no, jamás tampoco. No. Una vez sí, ahora sí que me hace acordar. Mi finado padre, estábamos tranquilamente durmiendo, ya serían las 10 de la noche, ahí adentro. Y entonces, oiga, unos quejidos tremendos. ¡Ay! Mi padre, sabe cómo era, valiente y todo. Se levanta, dice, voy a ver. Entra por acá abajo y el ruido seguía yéndose. Al subir al altar mayor, y mi papá atrás. Ya llegó al altar mayor, se desapareció. Desde ahí nunca más ha habido. Digo, eso fue lo que me consta a mi finado padre. ¿Sabes? Pero sin embargo, el guardia que cuida ahora nos cuenta que sí ha presenciado cosas extrañas en la catedral. Siendo las 12:10 de la noche, ¿sí?
Yo estaba viendo la televisión en mi cuarto. Cuando se activaron las alarmas, yo me impresioné, dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bajé corriendo con el revólver, cogí de la cartuchera, saqué, bajé y prendí las luces. Pues entré corriendo y prendí las luces. Primero me paré al frente y vi un bulto en el altar mayor, ¿sí? Que estaba con los brazos para arriba, un bulto negro. Entonces yo corrí a prender las luces de la parte de aquí del museo y empecé a buscar por todo lado. Llegué hasta el altar mayor, pero no había nada. De nuevo bajé, digamos, de ahí del altar, me dirigí a apagar de nuevo las luces y el rato que apagué, de nuevo vi ese bulto negro que estaba en el altar. Entonces esa noche yo no dormía para nada, estaba más asustado que nada. Sí. Este templo católico siempre va a estar lleno de dudas y rumores, pero la creencia y fe de cada persona que busca el lugar más cercano a la salvación. Todos somos libres de creer en un Dios, en una iglesia, en tradiciones, en tabúes, maldiciones, ya que cada uno es un libro de propios pensamientos y palabras. Mándense el nombre del Padre. Oye, no te muevas, oye. Sí, listo. Venga. Estoy aguantando. No te hagas. 3, 2, acción. Chiste. No firmaron eso. Firmaron eso. Yo le empujé. Oye, qué maldito. Yo siento que estaba bien en vuelta. Y así se quedó. Y así